Voy a ser muy tópico porque cuando se me pidió un poco, al hablar un poco de todo esto, me temo que he sido demasiado didáctico y voy a reiterar cosas que vosotros sabéis más que de sobra como docentes y como investigadores, porque voy a hablar un poco de la historiografía de los 70 para acá en tres vertientes, ¿no? La historia política, la historia económico-social o social y la historia global, que yo lo que creo que es la que más, en cierto modo, la que ha tenido un auge más importante, ¿no? Entre finales del siglo XX y el siglo XXI. ¿Cómo me ha afectado a mí personalmente esa historiografía y cómo he reflexionado y cómo he abordado yo estas temáticas? Bueno, pues por empezar un poco y por ser un poco sistemático, voy a saltar bastante porque todos sabéis ya muchas cosas de estas, ¿no? Intentaré ir un poco a lo más general para luego centrarme en el aspecto más egoistual, ¿no? Si se puede decir un poco así, de lo que es el trabajo un poco cotidiano. Bueno, pues todos sabéis que al acabar la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, las dos escuelas historiográficas o de pensamiento más con cierta relevancia, que tienen más proyección y que tienen un gran desarrollo en España, pues son la Escuela de los Anales, no voy a entrar si segunda generación, tercera generación, etcétera, etcétera, pero también el materialismo histórico, sobre todo el materialismo histórico de impronta anglosajona. ¿Por qué esto es así? Pues porque se plantean una historiografía, a mi modo de ver, tremendamente atractiva al público, muy enriquecedora, muy abierta y calan perfectamente en el momento particular en el que se encontraba en estos momentos la historiografía española. Voy a contar muy brevemente lo que yo considero los aspectos más relevantes de la historia social, de la política y de la historia global, y como ya les he dicho, centrar un poco mi trayectoria en estas tres corrientes que yo como estudiante y también como investigador pues asistí un poco en los momentos ya un poco de auge de algunas escuelas, de decadencia de otras y de solapamiento de esto. La historia social desde finales de los 70 en la mayoría de Europa pues estaba en crisis, ¿no? Loren Stone, en un artículo clásico, menciona que los temas tradicionales de la historia social pues se habían agotado y había que empezar a estudiar nuevos temas. Esto fue muy importante porque en estos momentos aparece como algo, como un poco en la Ilustración, ¿no? El descubrimiento del hombre, ¿no? La medida de todas las cosas, ¿no? Aparecen traducciones de libros de Bertolt Brecht, por ejemplo, preguntas de un obrero que lee, ¿no? Y se hace la pregunta manida, ¿no? Como todos ustedes habrán leído, de preguntas de un obrero, dice: ¿quién construyó Tebas de las 7 puertas? ¿No? Esto fueron los hombres, ¿no? En cierto modo, no solamente son los reyes, y esto genera toda una corriente de replanteamiento de nuevos temas de investigación, no tan, vamos a decir, tan derivados de la economía, y planteando un maridaje a la hora de estudiar nuevos elementos de estudios más cercanos a la sociología histórica, a la antropología, y surgen pues una serie de trabajos que todos ustedes conocen, pues por ejemplo El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, El retorno de Martin Guerre, ¿no? de Natalie Simon Davis, o otros trabajos, estoy pensando también de Manuel Leroy-Ladurie, el Montaillou, ¿no? Una serie de trabajos que en cierto modo hoy en día, a posteriori, pues han demostrado que podemos conocer el mundo del siglo XVI y el siglo XVII acudiendo a estos trabajos, a veces más que en estos sesudos trabajos de tablas de precios, de salarios, que muchas veces reproducían luego la vida cotidiana indirectamente, pero muy deudores de estos textos, ¿no? Entonces, esto yo me parece que es algo muy enriquecedor y que en el caso de España pues llega, ¿no? Llega entre los 80 y en los 90. España, en cuanto a historia social, no era un erial ni un yermo, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Esto, Julián Casanova, Josep Fontana tienen trabajos sobre la historia social, la sociología histórica, y nos mencionan que probablemente aquí había una corriente de historia social muy fuerte, muy fuerte, perdón por la expresión fuerte, no, pero una corriente de historia social muy individualizada, lo apunta el profesor Iñurritegui, con el caso de Rafael Altamira, ¿no? Rafael Altamira, con todos sus trabajos, pues podría haber planteado una historia social. Esto se cortocircuitó por la desgracia de la guerra civil, por los efectos de la posguerra, y no tuvo una continuación, pero sí que es verdad que en los 70 y en los 80 aquellos historiadores, ¿no?, más cercanos un poco a lo que se hacía fuera,
pues estuvieron abiertos a estas posibilidades de contactar con estas corrientes microhistóricas, con estas corrientes de antropología histórica, etcétera, etcétera. La temática cambió y se estudió la marginación, la violencia, los estudios de género también, gracias a Joanna Scott, etcétera, etcétera. No voy a entrar porque todos ustedes conocen, pero sí quiero resaltar un poco, pensando que hay algunos estudiantes aquí entre nosotros, la figura de Antonio Domínguez Ortiz. La figura de Antonio Domínguez Ortiz me parece que es clave para entender un poco lo que es la historia social en España. Antonio Domínguez Ortiz tenía su peculiar visión de la historia social, entendida como una subdisciplina de la historia y con un perfecto diálogo, ¿no?, entre lo que es la estructura política y lo que es la sociedad. Y a él le interesó mucho siempre en esa dialéctica la cuestión de la violencia, la cuestión de la marginalidad, de las desigualdades. Un libro que a mí me parece clásico y un libro que no se ha puesto muchas veces en realzamiento por lo que tiene de importancia son Alteraciones andaluzas. Alteraciones andaluzas se publica en los años 70 en una editorial muy minoritaria que es Narcea. Se reeditó luego posteriormente, pero yo creo que abre un campo de trabajo que hoy en día en la historia social, con esa visión que tenemos hoy en día de que se habla de historia global, de conexiones, de comparaciones, etcétera, etcétera, pues es el tema de las revueltas y de la violencia que se produce, por ejemplo, en el interior de Castilla, de la corona de Castilla, el 80% o 90% de todo el territorio, ¿no? Pues el problema que hay es que efectivamente no podemos hablar de que hay revueltas, revoluciones como se producen, conocemos en Europa o en otros territorios de la monarquía, pero aquí tenemos tasas de delincuencia, de conflictividad, de violencia superiores a lo que está ocurriendo en Europa. Esto ya lo menciona Domínguez Ortiz en varios de sus trabajos y yo creo que probablemente, por eso hablo un poco de esta Arcadia fragmentada, ¿no?, de una Arcadia como una idea de una historia como un territorio en el que todos intentamos buscar una historia lo más cercano a la historia total, tanto desde la historia política, de la historia económica o de la historia social, tenemos que intentar acercarnos, ¿no? Y entonces yo creo que este trabajo de Domínguez Ortiz hable un elemento que es el tema de la conflictividad, ¿no?, que yo creo que todavía está un poco pendiente de estudio. En el caso de la historia política, mencionaré muy brevemente que creo que se ha exagerado un poco, ¿no?, el decir que los anales franceses, por ejemplo, pues despreciaron la historia política, ¿no? Esto lo dice Daniel Ross en un libro de entrevistas, pero yo creo que, vamos, lo dice Daniel Ross, pero bueno, yo creo que no es así, ¿no? Daniel Ross menciona, por ejemplo, que efectivamente los anales hacían historia política, sobre todo en los primeros momentos. Hacía historia política, por ejemplo, Marblot, todos conocen ustedes los reyes dramaturgos, los estudios sobre todo desde el punto de vista político-institucional sobre las regulaciones feudal-vasalláticas también son un auténtico modelo y han surgido conferencias en estas cuestiones. Y otro ejemplo más es el caso de Lucien Febvre. Lucien Febvre publica en 1912 la historia del Franco Condado, que el mismo John Eliot menciona que fue el libro nuclear para poder estudiar o poder enfrentarse él a la Cataluña y estudiar desde un punto de vista político las relaciones centro-periferia, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista también del materialismo histórico, aunque pueden ser muy matizables muchas de las tesis que se plantearon, pero el estudio del Estado también se estudió, ¿no? Están los trabajos de Boris Posner, de Alexandra Lubninskaya, que han sido críticos, pero se le prestó también una atención a todo esto. Entonces, si podemos hablar de una historia política cuestionable, ¿no?, muchas de sus tesis, ¿no?, en estos momentos, tanto por los anales o por el materialismo histórico, en España también se ha exagerado un poco de la no existencia de una historia política con anterior a los años 80, ¿no?, como si en cierto modo pues, surgiera aquí como prácticamente sin un periodo de gestación, sin un periodo de elaboración. Se ha mencionado aquí, y no voy a entrar en muchos detalles, pero por ejemplo teníamos los casos en la época de los segundos anales, pues el caso de una serie de historiadores y juristas que practicaban historia política también con un gran nivel, ¿no? El caso, por ejemplo, de José Antonio Maraval, ¿no?, el caso de José Antonio Maraval, de Luis Díaz del Corral, que se ha mencionado aquí también. Yo quería añadir también los nombres de José María Jover, también un gran historiador, Manuel García Pelayo, unos trabajos fantásticos también desde el punto de vista de la política. Estamos en la cátedra de Luis García Valdeavellano. Luis García Valdeavellano, también desde el punto de vista institucional y político, tiene unos trabajos también magníficos, ¿no?, que también, en cierto modo, entroncan
lo que está pasando. Y bueno, ya podríamos hablar de Taromás y Valiente, de Jesús Lalín de Abadía, de Miguel Artola, etcétera, etcétera. Es verdad que ninguno de estos historiadores tenían la capacidad de generar corrientes historiográficas por el aislamiento que había, en cierto modo, con los grandes pensadores que surgen en estos momentos. Estoy pensando, por ejemplo, desde el punto de vista institucional o político, o incluso de corrientes filosóficas, por ejemplo, Michael Ockenschott, ¿no?, que estudia mucho el tema de Hobbes, Leviatán, etcétera, etcétera. Federico Chabot, un historiador tremendamente iluminador. Bueno, Reinhard Gosseles, ha hablado aquí también. Otto Brunner, ¿no?, es otra cosa, pero esto va a llegar más tardíamente. Hay que esperar un poco a que la figura de Jaume Vicens Vives, ¿no?, como todos ustedes saben, ya en el 11º Congreso de Estocolmo, ¿no?, escriba ese fantástico artículo, ¿no?, que todos hemos manejado, ¿no?, que es estructura administrativa, ¿no?, y ahora mismo no recuerdo, estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII. Y plantea ahí, pues bueno, cuestiones como la fragilidad del Estado. Sobre todo ayer se habló muy bien del tema de las ventas de títulos, ¿no?, nobiliarios, el tema también de la corrupción, el poder que le da también a los cuerpos intermedios, la capacidad negociadora, incluso el cuestionamiento del propio Estado. Me parece que habla incluso allí de monarquías feudo-vasalláticas, o sea que ahora mismo que estamos hablando de monarquías compuestas, monarquías, se hablan incluso el periodo de transición desde la época bajo medieval a la época renacentista, monarquías autoritarias, etc. Bueno, genera un elemento metodológico de utillaje que me parece que es muy atractivo, pero que queda ahí. En los años 60 muere desgraciadamente Vicens Vives y otra vez los anales, en el caso de España, vuelven otra vez aquí a la carga con los estudios agraristas, ¿no?, con las historias de las mentalidades, tenemos los trabajos, y luego todo esto aderezado sistemáticamente con la metodología de los Pierre Vilar, ¿no?, con la historia de la Cataluña. Se producen las grandes historias regionales, coincidentes también con el momento, ¿no?, de transición democrática por parte de esa generación. Aquí tenemos un historiador que es testigo de lo que se ha llamado los historiadores de la transición, ¿no?, que se han formado con los maestros de antes y bueno, pues son abiertos a todas estas corrientes historiográficas, ¿no?, que están surgiendo. Pues como digo, el programa de Vicens Vives queda ahí cortocircuitado por esta historia económico-social, de talante agrarista que se produce. Pero la gran paradoja de España va a ser que, curiosamente, los que se han formado, los que están haciendo esta historia económico-social de los anales y los que se han formado con estos maestros, o por lo menos que han conocido indirectamente a todos estos historiadores del derecho, van a plantear en qué consiste esta nueva historia política, ¿no?, esta nueva historia política que se produce en los 80 y en los 90. Pues es una historia política que aboga por la discontinuidad, ¿no?, por la discontinuidad. No hay que legitimar los hechos del presente, ¿no?, con las cuestiones del pasado. No es excesivamente estatalista, hay que leer con sincronía los documentos del momento, o apelan también a los elementos corporativos y representativos intermedios para poder reconstruir con su propio lenguaje las propias sociedades. Esta perspectiva antropológica a mí me parece clave, que la desentierra, o bueno, la reconoce la historia política, y yo creo que permea en la historia social y en la historia global. Por eso hablo de que tendríamos que tender puentes entre estas historias fragmentadas que hay muchas veces no, estamos haciendo historia, da lo mismo el acercamiento que le hagamos desde una perspectiva económica o social. Entonces la perspectiva esta antropológica, esta perspectiva de discontinuidad, de cuestionamiento del Estado, de no retroproyectar categorías del presente para el pasado, me parecen nucleares, y esto es lo que hace la historia política y en la que está hoy en día en esta línea. Surge también la historia global ya prácticamente en el siglo XXI, en España, ¿no? Hay que diferenciar entre historia global e historia de globalización. Esto lo dice muy bien un historiador alemán, que es Sebastian Conrad. La historia global, como todos ustedes saben, estudia las interacciones económicas, políticas, culturales, sociales que se producen en el pasado, ¿no? Y la historia de la globalización estudia lo mismo, pero en el presente, o incluso... ¿Cuál es el problema de la historia de la globalización? Que muchos historiadores, los historiadores de la globalización de los siglos XX, XXI, no se ponen de acuerdo en qué momento aparece esta historia de la globalización. Unos hablan
que historia de la globalización después de la Segunda Guerra Mundial, otros hablan con la crisis del petróleo, otros hablan de 1989 con la caída del muro de Berlín, otros hablan también con la entrada de Internet, que se produce también un cambio también tremendo, o incluso algunos hablan de la reorientación geopolítica que se está produciendo ahora mismo con todos los países del sudeste asiático o con el emergimiento, ¿no?, que ya llevamos muchos años de China. En cualquier caso, independientemente de que haya historia de la globalización o historia global, uno de los laboratorios privilegiados, y conectando lo que se ha comentado aquí, el auge, ¿no?, que están teniendo los trabajos de historia de Portugal o la historia de España durante el periodo de Unión de Coronas, uno de los laboratorios privilegiados es el tema de la Unión Ibérica. O sea, el tema de España entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII constituye un magnífico banco de pruebas para ver todas estas interdependencias, ¿no?, que se producen desde el punto de vista económico y social, y también porque se generan una serie de fechas claves que son muy importantes para lo que se ha hablado, el conocimiento de un solo mundo, para la creación de una propia historia en estos momentos universal, donde parece que está el mundo más conectado, ¿no?, con este tipo de enfoque, ¿no?, que con otro tipo de acercamiento historiográfico. Y fechas claves, pues, por ejemplo, son 1492, 1494, ya saben, la llegada de Vasco de Gama a la India, la llegada de Colón a las islas, por ejemplo 1519-1521, ¿no?, que es la primera vuelta al mundo, Magallanes Elcano, y también una fecha muy importante es 1565 con el Galeón de Manila, ¿no?, que ya entonces esto ya compacta mucho más el mundo, o con el tornaviaje que hace Andrés de Urdaneta, ¿no?, que es esto es un momento clave. Luego seré un poco crítico también con todo esto, si quieren ustedes podemos hablar, porque estoy intentando dar un poco las pautas, pero a mí todo esto me parece excesivamente rígido, y creo que estamos en un momento de agotamiento ya, ¿no?, de tanta historia global, ¿no?, de 20 años, donde todo es global, todo el mundo hace historia de los imperios ibéricos, etc. Pero bueno, luego hablaremos de todo esto. En fin, aunque la historia, vamos a ver, de la globalización haya venido para quedarse, a mi modo de ver tiene dos puntos que son muy críticos, tendría más, pero yo encuentro dos momentos críticos. Por ejemplo, otorgarle un sentido teleológico a la globalización. Esto me parece algo que estamos cayendo un poco ya en todo esto, ¿no?, y todo esto se ha convertido ya en un cajón desastre donde todo es global, ¿no?, todo no puede ser global. Y luego, sobre todo, también que frente a destacar proyectos interesados, muchas veces no se reconoce que esos proyectos desinteresados tenían una cara negativa, ¿no?, como es la cara de la esclavitud, como es el tema de las guerras, como es el tema también del impacto, ahora que está también muy presente y se habló el otro día en la lección inaugural, el impacto medioambiental. Todo esto también forma parte de la globalización, y se realzan los éxitos, pero no se realzan tanto los fracasos, ¿no? Entonces yo creo que esto se debería de insistir. Respondiendo un poco, no sé si voy demasiado rápido o todavía tengo un poco de tiempo, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta original que nos hizo amablemente el profesor Luis Ribot, cómo yo concibo el oficio de historiador con estas corrientes historiográficas que, como ya he dicho, se solapan en los tiempos en los que yo llego a la facultad, hago mi tesina, mi tesis doctoral, bueno, todas estas cosas, todo este curso que hemos hecho todos, ¿no?, y que coincide más o menos con estos momentos de auge y de declive de muchas de estas corrientes, de este territorio arcádico arcádico porque todos somos vocacionales y porque todos, en cierto modo, pues aspiramos a hacer una historia lo más total, lo más global, lo más perfecta posible, ¿no? La manera en que nos acercamos, yo creo que tenemos que intentar vehicular, intentar conectar, comunicar, para que no hagamos un saber que está totalmente disperso y que no tiene ningún vamos a decir, ningún sentido, ¿no?, de cara luego a la sociedad, ¿no? Bien, pues en todo esto tengo que decir que mis investigaciones, que han estado subvencionadas con becas, con contratos, igual que todos, y que han coincidido con estos, pues me considero afortunado. Me considero afortunado y tengo que decirlo con rubor. Afortunadamente, pues he podido hacer lo que siempre me ha gustado. Lo he podido hacer mejor o peor, pero bueno, pero lo he hecho con pasión, con las
con las armas que he podido y desde luego me he acercado desde mi punto de vista en estos 20 años más o menos que me dedico a la investigación en 3 estratos, ¿no? El primer estrato que trabajé fue el bandolerismo y el orden público en la Corona de Castilla, ¿no? Entre finales del siglo XV y finales del siglo XVII. El segundo campo de trabajo estudié la esclavitud cristiana, por así decirlo, sí, la esclavitud cristiana en las poblaciones del Mediterráneo musulmán, también en el siglo XVI y XVII. Yo siempre he trabajado siglos XVI y XVII. Y el tercer estrato en el que estoy ahora mismo metido es un poco la cultura colonial o el arbitrismo periférico, ¿no?, que surge durante este periodo de unión de coronas y muy vehiculado sobre todo a la cuestión de la defensa común y de un comercio común. Antes lo ha hablado muy bien el profesor Martín Marcos. Estamos en un momento, yo creo que diríamos que los estudios de España y Portugal dentro de la unión de coronas han puesto mucho el acento en los periodos de desunión. Pero hay muchos proyectos también de unión y uno de estos es precisamente estos programas colaborativos, ¿no? Ante un enemigo externo como era Holanda, ¿no?, o incluso Inglaterra, buscaban esas sinergias. Otra cosa es que fracasaron, lógicamente, ¿no? Pero entonces estos son mis campos. ¿Qué resultados he obtenido con ellos? Por supuesto, resultados abiertos, porque no hay investigaciones cerradas, ¿no? Desde el punto de vista del bandolerismo, pues bueno, pues yo creo que hice una aportación, por ejemplo, que existe un bandolerismo en Castilla distinto al bandolerismo catalán. Es un bandolerismo señorial, todos conocen por el Quijote, incluso los casos de los Serrallonga. Aquí no hay, en Corona de Castilla, hay bandoleros anónimos, hijos de la miseria, fenómeno de la crisis, y que se dedican a otro tipo de, más que conspiraciones de nobles y ejércitos de nobles, vinculados, como lo ha estudiado Xavier Torres, Hierros y Calders, etcétera, etcétera, están más por la labor del abigeato. O sea, esto es una cosa que luego se desarrolla en Estados Unidos, pero en el siglo XVII se produce mucho esto. La segunda línea, desde el punto de vista de la esclavitud, pues me pareció también como estudiar todo el proceso de los anónimos esclavos, los otros Cervantes. Se conocía muy bien el caso del cautiverio de Miguel de Cervantes, pero no conocíamos también el caso de los anónimos que habían estado en las poblaciones del norte de África o incluso en el Imperio Otomano. Bueno, pues todo el procedimiento institucional y religioso que se vehicula para rescatar a todos estos esclavos, se integra el aparato religioso en el aparato político e institucional de la monarquía para rescatar exclusivamente, en su mayoría, soldados después de la batalla de Lepanto, ¿no? Esto es una cosa. Pero no fue esto lo más importante, sino para mí lo más importante fue que en el contexto de crisis del siglo XVII, cuando verdaderamente no hay tráfico en el Mediterráneo, pues ¿qué es lo que hacen los musulmanes? Que se dedican en cierto modo a capturar a toda esta gente para su sistema económico de desarrollo. Pues regresan al continente y empiezan a generar las campañas de corso que hacían en el mar, las hacen tierra adentro, capturando a negros que sustituyen a los esclavos cristianos, que en su mayoría eran portugueses, españoles, italianos. Y la tercera línea, que ya les he comentado, que bueno, voy a ser muy breve porque veo que me enrollo demasiado, es el tema de la literatura colonial, en este caso el arbitrismo. Se había estudiado desde un punto de vista agrarista, económico, centrado a Castilla, pero cronológicamente en la periferia existe también otro arbitrismo, vinculado, como he dicho antes, al tema de la defensa común, del comercio también, en este caso portugués, y luego también es muy interesante porque hay autores, por ejemplo Jacques de Cout, Pedro de Baeza, etcétera, etcétera, no voy a alargarme aquí, pero que manejan una óptica de territorializar un imperio, en este caso un imperio disperso, que es el imperio portugués, con la lógica boteriana. La lógica boteriana, que es la lógica de conservar y de no conquistar. Todo esto está muy presente en el lenguaje y yo creo que se puede poner en paralelo trabajos como los de Hernando de los Ríos Coronel, por ejemplo, con Cellórigo perfectamente, o Navarrete perfectamente con Pedro de Baeza, teniendo en cuenta, claro, dónde estamos, ¿no? Pero entonces estoy en esta cuestión. Respondiendo un poco a cómo he afrontado estas investigaciones y cómo yo me planteo mi trabajo, ¿no? En este caso con estos tres
con estos 3 niveles de investigación y uno que ahora mismo me estoy planteando, pues yo, aunque resulte una obviedad, yo no concibo la historia sin pasión. O sea, para mí se ha hablado también de otras cuestiones, pero yo no concibo la historia para mí sin pasión por los hechos. Sin pasión en este caso por los hechos del pasado, pero no es la pasión que puede tener, por ejemplo, un inspector de policía o un juez, ¿no?, para intentar en cierto modo pues eso, interrogar, indagar, para luego reconstruir un relato que legitime, ¿no? Yo creo que la pasión nuestra, en cierto modo, lo comentaba también muy bien el profesor Adolfo Carrasco, y todos estamos de acuerdo, es una pasión por comprender. Es una pasión por comprender, una pasión por explicar, una pasión también por narrar lo mejor que sabemos. No somos, vamos a ver, no somos escritores, pero tenemos que hacer un esfuerzo, lo ha comentado también el profesor David Martín Marcos, y todos estamos de acuerdo, efectivamente, por leer un poco de todo, leer literatura, leer obras históricas buenas, escuchar música culta de época y música también, en cierto modo, popular. Ir al museo a ver pintura. Yo creo que todas estas cuestiones te meten en una burbuja contextual y te hacen, en cierto modo, que tu trabajo salga un poco de a veces la aridez, ¿no? Y en cierto modo pues te reconcilia, ¿no? Otra cuestión que yo considero también muy importante es el estar familiarizado. Aquí he puesto 3 corrientes historiográficas y filosóficas, ¿no? La que es la del materialismo histórico en su versión inglesa, un socialismo más humanista, más apegado a la empiria, ¿no? La de los anales, ¿no? Unos anales muy flexibles desde la 2ª generación hasta la 4ª generación, ¿no? Y ahora no sabemos en qué generación estamos, pero todavía hay, ¿no? Y luego también, en cierto modo, yo soy muy sensible también a la historia política y la historia del pensamiento intelectual, ¿no? Me apasiona mucho, me da mucho que pensar, me enriquece y tiende puentes a todas estas cuestiones. Pero creo que no tenemos que tener una excesiva carga ideológica a la hora de abordar nuestro trabajo. Esto es una visión muy personal mía, ¿eh? O sea, creo que tenemos que conocer, pero no tenemos que ir con este utillaje muchas veces cuando vamos al archivo, a la biblioteca, porque muchas veces puede llegar a pervertir el hallazgo documental, y yo reivindico desde este punto de vista el azar, la eventualidad, ¿no? Por lo menos para mí, cuando nace mi filosofía propia, ¿no?, o doméstica de la historia, empieza en ese momento, ¿no? Cuando yo encuentro esa eventualidad, cuando encuentro ese hecho, ¿no?, y empiezo a describir, ¿no? Ahí elaboro mi propia concepción teórica, pero teniendo presente, por supuesto, todos estos trabajos. Aquí los hemos traído todos a colación, esta manida metáfora, ¿no?, del historiador en el atelier, el oficio, el métier, todo esto que la historiografía francesa ha hablado mucho de estas cuestiones, ¿no? Prácticamente se ha convertido en un género historiográfico, y la verdad que es muy atractivo de leer y muy recurrente, ¿no? El historiador tiene que estar, por supuesto, con los ojos abiertos, con los oídos, incluso también tiene que trabajar con las manos. Se mencionó aquí también el profesor Iñurritegui, mencionaba el caso de Keith Thomas, ¿no?, de estos recortes que hacía, que también lo hacía su maestro, Christopher Hill, ¿no?, que lo metían en sobres, carpetas, y luego todo esto es tremendo, ¿no? Pero yo creo que lo que no podemos perdernos también es, aparte de la pasión por el hecho documental, es la pasión también por la escritura, porque si no demostramos la misma pasión que hemos demostrado para intentar los hallazgos, ¿no?, pues si no lo demostramos tampoco en la escritura, no sé, que es un periodo es un momento muy difícil, ¿no?, enfrentarnos todos a la hoja en blanco, al ordenador, o pasar de la libreta es tremendo, ¿no? Pero por supuesto tenemos un público donde tenemos que presentar muchas veces nuestro propio caos, tenemos que presentarlo de una manera que puedan leerlo y de una manera, vamos a ver, lo más diáfana posible. Voy a terminar muy brevemente. Y para mí también quiero hacer hincapié, aquí sí que se ha hecho un poco por mi pasión por las listas, ¿no?, listas de libros, listas de cuestiones, haciendo una apelación a lo que son los instrumentos del historiador, que al fin y al cabo son los libros, son los documentos, pero también
los libros, ¿no? Y entonces yo, a mí los que me han iluminado muchas veces para poder interpretar las fuentes y los documentos de una manera enriquecedora, pues tengo que citar, por ejemplo, trabajos como Rebeldes primitivos, La multitud en la historia o Costumbres en común. Todos ustedes conocen trabajos de Hobsbawm, de Georges Roudet o de Thompson, ¿no? Otros también, por ejemplo, El Mediterráneo de Brodel o Los descubrimientos y la economía mundial de Victorino Magallanes Godinho, para mí han sido trabajos a los que vuelvo constantemente, ¿no? O sea que leí, ¿no? Y sigo leyendo y a veces saco algunas historias que me parecen apasionantes, las microhistorias pues de Menocchio, de Martin Guerre, La familia Bardi, ¿no? De Cipolla, me parecen trabajos que son, para mí, han sido muy útiles. Y sobre todo también quiero destacar ahora en esta nueva fase en la que estoy, que es el Eliot más ensayista. A mí el Eliot más ensayista, el que no tiene tantas ataduras a veces de archivo, por ejemplo el del Viejo Mundo y el Nuevo, o incluso los artículos recogidos en estos 3 volúmenes que llevan títulos algo para España, Europa, el mundo, etcétera, etcétera, son unos artículos fantásticos, ¿no? Como modelo de escritura, como modelo también de intentar acercarse a un problema historiográfico y sobre todo como iluminación que dicen como los clásicos de Italo Calvino, que nunca termina de decir lo que tienen que decir, ¿no? O sea, me parece algo tremendo. Y bueno, pues espero no haber sido excesivamente aburrido o didáctico por recordarles cosas que todos ustedes saben, ¿no? Y bueno, en fin, estoy abierto a cualquier pregunta al respecto. Gracias. Antes de empezar, en el Marx ensayista dices, hay una obra de Eliot maravillosa que es Richelieu y Olivares. Sí, estoy totalmente... La parte más ensayista, la parte más... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que pasa que también, igual no lo he mencionado, es un libro que me gusta mucho, Lo que pasa que es verdad que a veces caemos en, como estás trabajando unos temas, ¿no? Pues claro, escoras un poco más a tu temática, pero efectivamente es uno de los libros también probablemente que tiene menos ataduras de lo que es la cita a veces tan a pie de página, ¿no? Y es un libro fantástico. Para liberarnos de una vez, o por lo menos citar un poco lo fundamental, ¿no? A mí me gustaría hacer, José Antonio, un comentario y una pregunta. Están enlazadas las dos. El comentario es, bueno, voy con la pregunta, mejor, porque es más directa y así. Sí. Lo otro se puede dejar seguro. Parte de la base que me llama poderosísimamente la atención la desproporción entre referencias historiográficas, digamos, exteriores a la tradición historiográfica propia. Y de aquí solo me ha parecido Antonio Domínguez Ortiz y Eugenio Vicens Vives, ¿no? Para una exposición. Es muy significativo que podamos atravesar nuestro ámbito de influencia así. La pregunta es, por utilizar los nombres en serio de tus exposiciones, Domínguez Ortiz, aparte de sus obras, escribió una reseña extraordinaria de la década de los 80 al libro de Netanyahu sobre la Inquisición. Había un posicionamiento historiográfico propio de alguien que dice, bueno, es que este libro no es que tenga medias tintas, es un libro de todo. Una década antes, uno de los discípulos de Vicens Vives, Fontana, publicó un artículo. Entonces, en el 74, diciendo, señores, Sanás ya es un libro cerrado. No digo que tengamos que suscribirnos, pero son los posicionamientos historiográficos fuertes de decir, bueno, yo desconozco si con la historia global, que es la tercera pata del banco, por utilizar las tres que has utilizado tú, ha habido algún elemento de posicionamiento historiográfico propio respecto a la historia global. Respecto a su planteamiento o a las críticas que ha recibido. Lo desconozco, esa era la pregunta. Y el comentario era precisamente el otro. Es, hace mucho tiempo, cuando leí el título de esta exposición tuya,
recordé el artículo que Pablo Fernández Abalejo escribió para unas jornadas en Casa Velázquez, titulado Yo también estuve en Arcadia. Ahora, esa historia de una peregrinación de alguien que estuvo en Anás y terminó yéndose, no sabía muy bien hacia dónde, hasta que se encontró en el camino con Antonio Morón de España, Bartolomé Clavero, iba en el camino historiográficamente y terminó escribiendo una serie de textos a principios de los 80 que le situaron en un territorio relativamente nuevo, es decir, con los fragmentos de monarquía, sobre todo como esto. Yo creo que durante estos últimos 30 años, este es el comentario, no podemos pensar que no hemos tenido mayor referencia historiográfica propia, ¿no? de posicionamientos historiográficos. Y muchas veces creo, ya sé que una exposición tiene muchas premuras de tiempo, de capacidad, esto, ¿no? Pero creo que tendemos a sentir cierta incomodidad a la hora de buscar esquemas analíticos propios. Para no irme de tiempo. Lo digo respecto aquí se ha hablado de reflexión, de influencias, otro grupo que nosotros conocemos muy bien. Esa es una historia política bloqueada en Francia, bloqueada por Rodin, que tiene recepción en Italia, y aquí llega de una forma sumamente indirecta. Y aquí estamos hablando de Anás, del paradigma, esto, pero por ejemplo, estos días hemos hablado varias veces también en las conversaciones de calle de los dos cuerpos del rey de Cantor. García Pelayo es el que pone encima de la mesa, igual que Luis Díaz del Corral, la cara de su ¿no? Vuelvo a la misma pregunta. Quizá no estamos en una época de especial debilidad respecto a nuestra capacidad de discriminación historiográfica. Y cuando hablaba el otro de una posición vicaria, esto no es una demostración de eso, Antonio. Estoy totalmente de acuerdo. Hombre, yo al saber que iba a ser esto grabado, no me iba a poner aquí, en cierto modo, a polemizar, ¿no? Entonces he optado por un planteamiento más... Pero estoy totalmente de acuerdo, incluso si nos vamos para atrás, ahora por ejemplo no me quiero poner pelma con Unamuno, pero las 11 volúmenes de la Biblioteca Castro, muchos, o por ejemplo Ortega y Gasset, el problema de la redención de las provincias, es que todos estos autores, la historia de la historiografía española está un poco por hacer, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, que ponemos mucho el acento en estas oleadas, ¿no? Ahora los anales, ahora el materialismo histórico, pero indudablemente trabajos como los de Lalín de Abadía o por ejemplo y podríamos hablar incluso de Ramón Carande, o podríamos hablar también incluso Felipe Ruiz Martín, o sea, etcétera, etcétera. No he querido tampoco personalizar, ser lo más asépticamente posible para un poco... mi idea, cuando concebí este trabajo, este encargo de Luis, es para mí la historia global, o sea, la historia en general, independientemente de cronologías, es un territorio arcádico, ¿no? Por decir, joder, pues podemos hacer aquí con pasión, en cierto modo, sin ataduras, ¿no? Esto lo entiendo así, pero yo lo veo ahora mismo con tanta especialización, con tanta microespecialización, con tantos acercamientos a veces al documento, al hecho histórico, terriblemente fragmentado, que es lo que yo concibo, ¿no? Que me parece desde un punto de vista que creo que ha sido un hallazgo muy importante, porque hay un trasfondo filosófico detrás con la historia política e intelectual, todo el tema este de no retroproyectar esta perspectiva de mundo que hemos perdido, esta perspectiva antropológica. Creo que es que tenemos que conectar, independientemente de la historia que hagamos. Antonio también, el profesor Antonio José Rodríguez decía que yo también hago con una historia, con una tendencia, ¿no? Aunque hago historia militar, pero tiene un poquito de política, un poquito... Tenemos que buscar esa tendencia a conectar, a no aislarnos, independientemente de lo que hacemos. Me da lo mismo a mí que una persona haga historia, hay que leerle y te puede aportar cosas tremendamente positivas desde la historia económica que hoy en día, o la historia militar, o la historia de la sociología. No he hablado de la sociología histórica, por ejemplo. La sociología histórica en los años 80 también fue clave, o incluso trabajos, por ejemplo, que luego fueron muy criticados, pero yo creo que son perspectivas también tremendamente enriquecedoras, las de Perry Anderson, el Estado absolutista, todo tomado con su
con su cautela, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar abierto a esto. Y luego otra cosa que veo, y contestando un poco a la primera pregunta, ¿no? He empezado un poco, y a veces es muy difícil, son tantas cosas que yo me disperso rápidamente, ¿no? Pero existen debates. Lo hablaba un día con David Martín Marcos, ¿no? Me pasó un artículo de Carlo Ginzburg, ¿no? que me hizo mucho reflexionar, y curiosamente los debates ahora de la historia global vienen desde el punto de vista de los historiadores que han sido microhistóricos. Y lo hablaba también el profesor Andújar aquí, ¿no? La perspectiva, lo enriquecedora que es volver otra vez, en vez de empezar por arriba, empezar por abajo, ¿no? A ras de suelo, ¿no? A ras de suelo. Esa perspectiva microhistórica. Mi pregunta era más bien, José Antonio, no era externamente, sino internamente. Ah, internamente sí. Sí. Por ejemplo, hay un artículo glorioso de Tocqueville diciendo que es una réplica a la historia contextual, ese tipo de cuestiones. No, yo me refiero a la forma de reflexionar de la historiografía propia de la Creo que internamente no hay tanta, pero yo creo que hay un mal, ahora mismo existe, yo no sé si, no quiero ponerme agorero, pero yo creo que en lo que llevamos de siglo XXI, probablemente me podréis corregir, pero es que no hay debates historiográficos. Antes estaba pensando en manuscrits, estaba pensando en debats, estaba pensando, por ejemplo, en historia social, ¿no? Pero revista de libros. O sea, ahora mismo tengo la sensación de que no hay, cuando llegan, no hay, escribimos el artículo, pero no hay debates historiográficos, o desde la vía de fuera o desde la vía de dentro, ¿no? Tengo esa sensación, pero claro, indudablemente tengo un desconocimiento, yo no puedo manejar, desconozco mucho el mundo norteamericano, el italiano también, pero me da esa sensación por lo que yo veo un poco a nivel de las revistas españolas, ¿no? Que hubo un fervor, ¿no? En los 80 y en los 90, ¿no? Que parece que ahora... Bueno, yo diría que lo que no hay es a lo mejor tanto debate historiográfico o por la teoría de la historia que hubo en esos años. En los 80, años 90 hubo mucho, porque como teníamos que hacer en las oposiciones una parte de discusión historiográfica y de teoría de la historia, una cosa que a mí me encantaba, que se llamaba el Estatuto Científico de la Historia, eso era conmovedor. Entonces leíamos mucho y algunos lo hacían simplemente porque les tocaba necesario hacerlo para el proyecto que había a presentar en las oposiciones, y a otros es que nos gustaba. Entonces leíamos y hablábamos de eso y había una cierta... Yo creo que estaba motivado por eso. De hecho, muchos de los libros que luego se publican en ACAL, etcétera, provienen de los ejercicios de oposiciones acerca de historia de la historiografía, teoría y método de la historia y todo eso. Pero digo, en cuanto a debates actuales, hay uno que promovió el libro de Rocabarea acerca de la leyenda negra y todo eso. Eso es un debate que estaba sin agitar y Elvira Rocabarea le hace el libro y entonces exalta a la fiera, ¿no? Y sale Villacañas y hace el otro libro y tal. Y estamos en eso, que me parece muy bien. Es un debate historiográfico en el que además los historiadores españoles tenemos que participar, ¿no? No se trata no es un punto de vista político, no quizás desde el punto de vista de Rocabarea, tampoco creo yo desde el punto de vista de Villacañas, pero en cualquier caso tenemos que decir, y se han dicho, y salieron textos en prensa, los que hicimos reseñas del libro, en fin, ¿no? Y bueno, quería decirte, desde mi punto de vista, la carga ideológica en la historia, yo no, sinceramente con el tiempo no lo veo tan malo. Yo soy hijo de una historiografía marxista comme il faut, perfecta, maravillosa, que me permitió en los 80 formarme en historia de Grecia y Roma con los libros, con el Kovalyov, con el Struve, que venían las citas de Marx y de Engels. Pero es que estaba muy bien hecha, y es a lo que voy. Y luego, bueno, el debate de si no sé qué, el paso del feudalismo al capitalismo, quiero decir, que estaba bien hecha. Pero a lo que voy es que el problema de la historia, sé que esto a lo mejor es un poco, va a parecer frívolo, pero en lugar de historia ideológica o no ideológica, o de escuelas, o de planteamientos, o de tipos de historia, hay realmente solo dos tipos de historia, como de fútbol o como de toreo. O bueno o malo. Y entonces, yo, que no soy marxista, pero que me he formado en el marxismo, historiográficamente hablando, reconozco que hay cosas muy buenas hechas ahí. Aparte de Marx,
que es muy bueno en algunas cosas. Y de otras muchas. Es decir, San Agustín, con quien tengo grandes diferencias, me parece un autor extraordinario también. Y así sucesivamente. Quiero decir que es que se puede hacer historia buena y se puede hacer historia mala. La cuestión que nos tenemos que plantear es no qué tipo de orientación tiene la historia, sino si aspiramos a hacer buena historia o mala historia. Y yo creo que esa es la clave. Todo lo demás, claro, lo que pasa es que no podemos dar la asignatura correspondiente diciendo eso. Pero es que realmente eso es así. Es decir, se puede jugar bien al fútbol. O sea, no existe una única manera de... Aunque los del Barcelona consideren que solamente se puede jugar al fútbol de una única manera bien, hay otros equipos, bueno, evidentemente el más grande, que demuestra que se puede jugar al fútbol muy bien de muchas formas. Eso pasa con la historia. Lo digo un poco frívolo, pero es que... No, me parece oportuno, para decirlo en términos de Ortega, que dijo en el Teatro La Comedia de la vieja y la nueva política, ¿no? Pues la vieja y la nueva historia. O sea, yo creo que tampoco tenemos que entrar con muchas etiquetas, ¿no? Hay una historia, ¿no? Una historia con honestidad, con profesionalidad, ¿no? Y que uno utiliza el aparato metodológico con flexibilidad, ¿no? Y con conocimiento, y por supuesto yo creo que también es importante no quitarle el servicio ciudadano que tiene la historia, ¿no? La sociedad ha hecho mucho también por colocarnos donde estamos, ¿no? Y tenemos que devolverle productos que no estén politizados, por lo que has comentado ahora mismo del tema de Roca Barea, y conectando un poco con lo que ha dicho el profesor Martín Marcos, pues oye, pues igual la empresa de la conquista de América es una empresa europea, donde nosotros éramos la vanguardia, los ibéricos, porque claro, lógicamente los Oviedo, los Gómara, los Acosta, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede entender eso si no hay una porosidad entre el Renacimiento italiano o el humanismo que se está produciendo? Que eso está en común, ¿no? Es una empresa de la cristiandad, no europea, sino es una empresa de la propia cristiandad, donde los ibéricos van a la vanguardia en estos momentos. Pues igual tenemos que replantearnos cuestiones, ¿no? Con la propia idea de decadencia, ¿no? Que tiene sus propias paradojas, ¿no? ¿Cómo puede coincidir? Aquí nos han comentado un replanteamiento cronológico que coincide con ese periodo de esplendor barroco, ¿no? Esa gran paradoja, y desde el punto de vista económico con la Gran Depresión, que ya aparece ya a finales del siglo XVI, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cuestiones nos obligan a estar haciendo preguntas constantes, replanteándonos y a ser flexibles, pero totalmente de acuerdo con lo que decís. Muchas gracias, José Antonio, por tu presentación. Muy interesante ese recorrido historiográfico y que de alguna manera también intenta conectar esas distintas líneas, ¿no? De investigación. Me ha dado mucho que pensar, sobre todo porque yo vengo de otra tradición historiográfica, de un lugar donde intentamos entender estos procesos y evitar siempre una perspectiva muy eurocéntrica en lo que se refiere a la propia construcción del discurso historiográfico. Claro, soy brasileña para quien no me conoce. Mi cuestión tiene un poco que ver con eso, o sea, ¿no sería entonces el ascenso de este campo, hablo de un campo más general de estudios decoloniales, que no necesariamente solo historiográficos, ¿no sería un intento entonces de responder quizás este fallo de los estudios de la perspectiva globales, de romper con una perspectiva finalmente eurocéntrica? Porque hay muchas cosas que pensar, pero estaba pensando en la cuestión conceptual. ¿Cómo seguimos repitiendo, reproduciendo ciertas palabras que nos imponen una carga de dominación eurocéntrica muy fuerte, y que solamente empezamos a repensar estos conceptos cuando
ese cuestionamiento sobre ese eurocentrismo se impone. Por ejemplo, esclavos, el término, cada vez más ya en Brasil no se usa esclavos, decimos esclavizados. O sea, el cambio conceptual que implica también cambio de significado en lo que se refiere a estos procesos. Entonces, mi cuestión tiene que ver un poco con eso, o sea, ir más allá. Estoy totalmente, sí, te entiendo. Y mira, hace poco hice una reseña al problema de la dependencia, ¿no? Porque un libro sobre la esclavitud, un libro sobre la esclavitud, y el tema a veces enmascara muchas veces el tema de la esclavitud, por ejemplo, el tema de lo que se llaman ahora los dependientes, ¿no? Gente, por ejemplo, que era libre y que trabajaba en unas condiciones infrahumanas, peor incluso que los propios esclavos, ¿no? Y hay una frontera, ¿no? En el caso europeo, ¿no? Digamos que, mira, más allá de los Pirineos no hay dependientes, pero por debajo de los Pirineos hay muchos dependientes y están en un régimen que es prácticamente estajanovista 100% y con unas condiciones infrahumanas que viven peor que los esclavos que puede haber en los ingenios azucareros brasileños, ¿no? Entonces, eso me parece un buen elemento, que creo que la historia conceptual ha permeado, ¿no? en la historia social, si queremos, para poder, en cierto modo, plantearse otras preguntas con las propias fuentes, ¿no? El concepto de agencia, o sea que hay muchas cosas de estas que me parecen tremendamente positivas y que creo que hay puentes para conectar todo esto, ¿no? Que no nos perdamos muchas veces tanto en etiquetas, ¿no? Que creo que estamos todos aquí en esa línea de trabajo, ¿no? Que me parece enriquecedor. Gracias por tu pregunta. ¿Sí? Yo quería, me ha recordado parte de recuerdos personales porque yo fui uno de los primeros alumnos de los cursos de Bello, precisamente aquí, aunque esté aquí... Perdón, ¿no le oigo bien? Que digo que yo soy uno de los antiguos alumnos de los cursos de la Fundación con Eliot, es decir, con la estructura que tenía. Lo que pasa es que no lo teníamos aquí, sino lo teníamos en el Palacio de la Audiencia. Fueron unos cursos en que aparecieron algunos de los nombres que se han citado, como Domínguez Ortiz, como el padre de Batllori, como Gonzalo Anes, como Carmen Iglesias, Felipe Ruiz Martín o Sánchez Duilén Porlonez y otros profesores de la universidad, tanto de la Complutense como de Cantabria. El tema está que había una especie de reivindicación, aparte que Eliot se trajo a su equipo. Lo curioso del tema es que ya en aquel momento planteó una reivindicación que luego la planteó unos años más tarde, en tanto en cuanto a algunos proyectos de investigación en aquel momento, precisamente viniendo de esa tradición que había de Vicent Bisbes, de Fontana, de Ramón Carande, ¿no? Una especie de superación. Eliot hacía una reivindicación de por qué no se hacía una nueva historiografía y además reivindicaba una cosa que luego llegó a término, que es por qué no se hacían equipos complementarios entre la parte atlántica y la parte europea, ¿no? Equipos de investigación de las realidades coloniales. Uno de los temas que se llevó a plantear posteriormente, unos años después, fue el tema de cómo estudiar todo el tema colonial o de ocupación territorial por parte de los imperios que en aquel momento hacían de esa forma. También es cierto que había que hacer un estudio de cómo estaba en aquel momento la universidad. A nosotros, en aquel momento, que era una universidad preautonómica, nos tocaba a la parte de Soria ir a Zaragoza. Entonces, por ahí teníamos a Ángel Canellas, a Solano, a Armillas, que en aquel momento estaban dando historia moderna en aquellas zonas. O, por ejemplo, teníamos a algún profesor como Antonio Vieto, que se tuvo que montar su propia editorial para publicarse sus propios textos. Eso nos llevaría al tema de cómo reivindicar y cómo hacer temas tan domésticos como cómo publicar cuando en aquel momento no había editoriales adecuadas, en algún momento no publicaban los textos que uno estaba investigando, cómo se podía dar salida a ese tema. La otra pregunta que quería hacer es toda la estructura durante muchos tiempos hemos estado asistiendo a una estructura de cumplimiento de aniversarios y luego también reivindicar la importancia que puede tener instituciones que algunas veces no se citan o quedan en paralelo, como la Academia de la Historia o los Premios Nacionales de Historia. Nada más, es simplemente una reflexión. Por lo menos
usted y yo sigamos hablando aquí, porque aquí la gente ya, claro, yo aquí me tiraría hablando y yo creo que me temo que en muchas cosas yo no soy el más indicado porque yo no tengo un conocimiento de instituciones, Real Academia de la Historia, pero bueno, yo le prometo que ahora hablo con usted 5 o 10 minutos y ahora, por supuesto, si no tenéis más preguntas, yo creo que podemos dar por clausurado, pero yo ahora hablo con usted de todas estas cuestiones porque si no me voy a alargar y no quiero aburriros a vosotros. Así es que os doy las gracias y